Pues bien, nuevamente estamos en otro episodio más en este podcast llamando al psicólogo, esta vez con Franco André Méndez Flores, un psicólogo organizacional que nos hablará un poco sobre su experiencia a lo largo de este área o ámbito. Vaya. Como primera pregunta a todos mis invitados es, ¿cómo llegas a la psicología? ¿Cómo es que dijiste, no? ¿Sabes que yo quiero estudiar la carrera en psicología? A lo mejor un familiar, o cómo es que te diste cuenta de esta carrera, vaya. Uy, pues la verdad, yo diría que hubo como dos momentos, ¿no? O sea, uno primero la psicología y luego organizacional. En realidad, yo, si en otras circunstancias hubieran sido, ahorita sería biotecnólogo y médico, en ese orden. Preferí estudiar psicología porque pues como que me despertó ahí el interés. Una profesora de prepa, bueno, desde secundaria me daba clases de formación cívica, ética, me había dado historia Ok, ok. y siempre me respondía dudas, ¿no? De hecho, me llamaba la atención la filosofía, este, pero en ese tiempo también alguien me prestó un libro de estos de psicología general, que fue de Morris y Maisto. Casi puedo apostar que fue la novena edición, no la encontramos en PDF actualmente, pero muy buena edición, y pues traía una revisión de todo. Y en ese momento pues todavía no sabía que iba a ser conductista, también eso pues, fue hasta después. Claro, claro. Eh, y pues ahí decidí lo de la carrera, busqué planes de estudios, me gustó mucho el de mi universidad, porque a diferencia de otros, por ejemplo, que es preespecializante en un área, nosotros, pues no es preespecializante como tal, pero tenemos o tuvimos experiencia práctica en cinco áreas, ¿no? Que es clínica, educativa, social, organizacional, propiamente, y neuropsicología. Claro, claro. Entonces, pues era como bastante abarcador. Y ya luego fue el otro momento donde en organizacional, pues yo al principio era neuro, o sea, de hecho, hasta decía, debería existir una carrera de neurociencias, después la crearon, en ese entonces todavía no estaba. Y yo creo que igual y hubiera considerado eso de cambiar, me parece, como algunos colegas actualmente, pero afortunadamente no. Y llega la mitad de la carrera, tengo una materia que se llamaba psicosociología del trabajo, y el doctor que la daba pues, es un muy buen investigador, actualmente es NI2, y al final del curso teníamos que presentar un proyecto de investigación, me invita a hacer tesis con él, yo pues honestamente le digo, yo soy neuro, no sé si eso pues cheque mucho, me dice, pues tú ve, no importa, y me capacitó gran parte de lo que sé, se lo debo a él, y pues actualmente acá estamos, ¿no? El punto clave fue cuando, igual en la práctica de neuropsicología, que fue donde pues mejor me la pasé, en la clínica de neurorehabilitación de la universidad, estaba ayudando al coordinador del lugar a revisar las referencias de su tesis Claro. de doctorado. Y en eso me di cuenta que aunque me gustaba mucho, por ejemplo, el neuro, lo de pues, memorizar las partes, etcétera, no sentí esa chispita como si con la psicología del trabajo y las organizaciones de verdad, que pues es la posibilidad de evaluar, de intervenir en un área donde le invertimos alrededor del 30% de nuestra vida, que es el trabajo. Y Claro. pues en ese momento fue el chip que dije, ahora voy a dejar de dedicarle tiempo a leer a neuro, porque ya había leído pues, bastante en ese entonces, y ahora todo 100% organizacional. Actualmente pues ya estoy más en una parte organizacional y clínica, y pues mezclado. Ok, ok. Bien. Para recapitular un poco, entonces, este primer acercamiento con la psicología del libro fue a través de algunos amigos, alguna maestra, o dices que en este momento a lo mejor tú ibas en la prepa y llevabas clases de ética o de psicología. ¿Cómo fue ese acercamiento con ese libro? Pues me lo prestó una amiga de, ella iba en prepa, yo iba en secundaria, Ok, y me acuerdo que me gustó tanto que lo acabé en 2 semanas, y era uno como de así de este grosor. Y la verdad es que son bastante sencillos esos, ¿no? Entonces, ese casi siempre lo cargaba conmigo cuando me aburría, lo volví a leer, lo volví a leer, lo volví a leer, no sabía que había más que leer. Y pues estaba contemplando carreras, igual consideré lingüística, economía, pero al final decidí psicología. vale, vale. Sí, porque otra de las cuestiones que también creo que ya la respondiste es cómo te acercaste a este punto de la psicología organizacional.
Entonces, fue más que nada porque te jaló este profesor y, vente acompáñame a hacer la tesis, o ya habías tenido aparte en estas modalidades que dijiste, de clínica, de neuro, de organizacional, tuviste la oportunidad de hacer prácticas, pero también dijiste, de aquí soy, de aquí te enganchaste, o... Todavía ahí no hacía la práctica organizacional, o sea, yo tenía claro desde el inicio que me gustaba neuro y un poco organizacional, clínica también, pero no como la daba en mi facultad, porque se hacía puro psicoanálisis. Ok, ok. Actualmente sigue siendo más o menos así, pero pues, está cambiando, ¿no? Y de hecho, la gente que me conoce como de un contexto y no en otro, se sorprendan de cuando ven como la otra cara de la moneda, que es, no sabía que también eras clínico. Pues claro que sí, eras psicoanalista en plan de estudios, pues no iba a destacar por eso, ¿no? Pero, y los que conocen por clínico, no sabía que eras organizacional, y pues así es como ahora lo reciente en mis días cuando conozco nuevas personas, ¿no? Eh, pero yo tenía como muy en claro dejar esa práctica pues, laboral al final para pues juntar lo de la experiencia y de saltar, y la verdad es que pues, sí sirvió esa estrategia, fue bastante redituable ya con el paso del tiempo y desde el inicio. Pero no, era como la única materia, digamos, de verdad laboral que tenía, porque yo antes tenía una noción como muy prejuiciosa del área. Yo pensaba, pues para hacerla en el área nada más tienes que dar risa o saber ser buen capacitador, amigable Claro, y claro. entretenido, ¿no? La clásica, y eso es lo que determina la calidad, y luego vi que no es así, o sea, que realmente se puede aplicar el método científico en el estudio del comportamiento humano en el trabajo. Vale, vale. Ahorita que mencionas esto de dar risa o de estas dinámicas, voy a adelantar un poco una de las preguntas que ya tenía, pero a lo mejor más para más adelante, te la voy a hacer ahorita. Obviamente, en el área de la psicología organizacional, pues está mucho esta cuestión de, ¿sabes qué? Son los que hacen las dinámicas, que des los aplausos, que los globos, que la pelotita y todo eso, tipo coaching. Tú, en tu experiencia, obviamente, años como psicólogo organizacional, ¿qué nos puedes comentar sobre esas dinámicas? Al final de cuentas, ¿sirven, no sirven? O a lo mejor se hacen simplemente porque, pues, ya vienen de los profes o que, de educativa, a lo mejor de que no, tienes que aplicar una dinámica de grupo, sea en el área que sea, o ¿qué opinas sobre estas dinámicas, vaya? Pues es bien chistoso, ¿no? Porque la realidad es que hasta mi misma opinión se queda solo en eso, porque es una opinión en el sentido de que ni siquiera tenemos estudios de la efectividad de esas supuestas dinámicas, ¿no? Y es más, pues el imaginario social, lo que te pide el entorno luego, y pues la realidad que de lo poco que tenemos, por ejemplo, está en epidemiología, en salud pública, ¿no? Que han encontrado que, pues por ejemplo, para tratar cuestiones como el estrés laboral, no se tiene que hacer una dinámica para que afronten más, o inclusive el mindfulness es muy respetable y bien hecho, pero pues tampoco no son nada más sesiones de relajación y ya van, porque con ese caso, por ejemplo, en particular, si tú reduces los niveles de estrés de ese momento de la persona, pues hay algo que se llama carga alostática, que es tu capacidad de recuperación a esta situación estresante, cada vez va a ir siendo pues más amplia. ¿No? O sea, se va cortando tu capacidad, pero se amplía el tiempo. Entonces, pues antes necesitabas un día como para recuperarte de una jornada estresante, ahora dos, ahora tres, y así va. De hecho, es algo de lo que se asume con la ahora pues denominada enfermedad, el síndrome del burnout, que también tiene ahí su Claro, validez cuestionable. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, si nosotros reducimos esta situación de estrés de la persona, en realidad aumentamos su vulnerabilidad a futuro, porque pues la génesis, el estresor va a seguir ahí, que puede ser un liderazgo estresante, un controlador, una supervisión excesiva, una alta carga de trabajo, que no le paguen a tiempo, o sea, el deterioro de condiciones laborales. Entonces, eso es algo que sí está comprobado, que las dinámicas no pueden hacer, no pueden cambiar condiciones de trabajo. Sirven como pues, herramientas diagnósticas a un nivel de metodología cualitativa, ¿no? O de pues, exploración inicial y no más. Algo así como las situaciones pre-experimentales, ahí el diseño más básico que podríamos encontrar sería la utilidad máxima que podríamos encontrar en una dinámica y cobrarlas caro también, porque a veces en eso sí te invierten para irte a un hotel, inclusive rápidos, o sea, hay organizaciones que tienen a ser muy flexibles con el presupuesto para este tipo de cosas, pero para otras no.
y viceversa, hay de todo tipo. Sí, sí, eso que comentas sobre el presupuesto. He notado que incluso hasta llevan a veces prácticamente ingenieros, he visto conferencias que están ahí con la pelotita o también comediantes y todo eso, coaches y dices, ¿qué onda pues, ¿verdad? En los Así es. ingenieros es muy dado que lo primero que piensan que haces es hablar de las dinámicas. Me ha tocado convivir con muchos, la mayor parte me caen muy bien, pero tienen una personalidad muy, muy particular. Así es, así es. Para encajarlo un poco con la siguiente pregunta, también es esta parte que se dice, ¿sabes qué? En las organizaciones, para capacitar a tu personal, obviamente tienes que tener esta parte creativa y todo eso. Vámonos un poco a sobre los principios de aprendizaje. Una de las técnicas es la economía de fichas y que al final de cuentas, pues es una técnica que si se usa de una manera correcta, pues puede ayudar mucho. Y inclusive a lo mejor no es tanto esta parte creativa o rimbombante de, vamos a poner globos, pelotitas, ¿no? Pero sí, inclusive, ok, vamos a realizar un registro de a qué horas llega esta persona y a lo mejor para reducir sus horarios de entrada, y salida. Y al final de cuentas, eso es una técnica creativa, pero pues a lo mejor no es tan llamativa, vaya. Bueno, en este caso, o sea, la realidad es incierta, ¿no? O sea, no, ¿cómo decirlo? Nuestra evaluación de la creatividad del otro está limitada en función de lo que conocemos. Y pues, si las personas no tienen una idea mínima de lo que es la economía de fichas realmente, pues menos de lo que es aplicar la creatividad a generar un modelo de registro, uno de evaluación. Por ejemplo, ¿no? Otro modo de creatividad aplicado aquí es, estamos muy acostumbrados, ¿no? Nosotros, y inclusive, pues yo también me asumo como parte de la culpa de esto, a pensar que pues, la psicometría es todo. Y es muy importante y son muy relevantes todas las iniciativas, esfuerzos de validación, de realización de estudios psicométricos, aportando evidencias de validez de distintas muestras ocupacionales, pero también hay que tener las limitaciones, ¿no? Y es algo que yo decía Skinner desde hace mucho tiempo, ¿no? Los autorreportes de conducta, que son pues, los test ¿no? autoinformados, la básica escala de Likert, pues tienen muchos detalles porque hablando, por ejemplo, igual estadísticamente, no estamos en un nivel de medición de razón, o sea, muy lejos de lo que nos pide la ciencia. Estamos en un nivel categórico, ordinal a lo mucho, a lo mucho. Y esto implicaría que, pues, muchas de las cosas que podemos hacer más adelante también van a estar muy limitadas. Al punto de que pues no se compara mucho algo que te puede decir la persona en un autorreporte, por ejemplo, de honestidad, a diferencia de una observación conductual realmente, o de puntualidad, o de eficiencia, o de eficacia en el trabajo. Y eso es una, ¿no? Hay otras formas más actuales donde pues tratamos de buscar situaciones simuladas y generar pues un propio contexto, ¿no? Donde tú generas las contingencias para que la persona ejecute una conducta y opere en función de eso y evalúes, por ejemplo, su capacidad de derivación de relaciones, un poquito que está de moda, pues, y te ponen cosas como, pues, si A es igual a B, ¿no? Y B es igual a C, entonces ahí sé que son iguales o diferentes. Y eso es como lo más básico, va incrementando. Y, por ejemplo, eso es una forma muy innovadora de estudiar lo que actualmente llamamos inteligencia, un comportamiento, una muestra conductual real. Pero pues pocas personas tienen acceso a estos conocimientos y a los análisis que hay que hacer. Por ejemplo, aquí requieren un modelo muy preciso de regresiones. Así es. Eh, Obviamente, ahorita que mencionas esta parte de las evaluaciones, hay que engancharlo con, obviamente, la noción básica de ¿qué hace un psicólogo en las organizaciones? Reclutamiento y selección. ¿Cuáles son a lo mejor de las más llamativas técnicas para hacer esas prácticas? Obviamente que el dibujito de la figura, de bajo la lluvia y todo ese rollo, técnicas proyectivas. Al final de cuentas, lo que se busque con eso, obviamente sí, regresamos, es la parte de evaluación, tanto de la personalidad, la inteligencia o el desempeño, vaya, del personal. Sí, si la persona aspira a un puesto, creo que se vuelve a hacer una evaluación, ¿no? Y también con estos test y todo ese rollo. Eh, Ahorita en tu parte bueno, deja reformular la pregunta. Ahorita en esa parte de tu área laboral,
tienes que recurrir a ese tipo de técnicas o a lo mejor ya te has encontrado con otras maneras más eficientes de hacer una evaluación de desempeño, a lo mejor de puestos. Coméntanos un poco sobre ello. Muy buena pregunta. Yo creo que sí, sí me ha tocado tener que hacerlas, ¿no? Por solicitudes de orden jerárquico superiores, ¿no? Afortunadamente, todos los y las jefes y jefas que he tenido del nivel más alto de la escala jerárquica del Departamento de Gestión del Talento Humano han sido psicólogos y psicólogas. Y varios de ellos igual de misma alma mater. Entonces, eso ha sido algo muy bueno. La parte mala, pues es que también tiene este bagaje psicoanalítico, que pues, es la base de las pruebas proyectivas, ¿no? Entonces, lo que yo asumí con esto fue, hay que encontrar una situación donde es preferible saberlo y tú saber cuándo utilizarlo o no, a no saberlo y que te lo pidan y quede descartado de un proceso de selección. Eso se lo digo a los y las psicólogos pues, ya egresados sin formación. O sea, no, la ausencia de validez, pues por triste que parezca, no es condición como para pues, no estudiarlas, no aprenderlas, desconocerlas, porque te dejaría fuera de un proceso de selección. Pero en el momento en el que tienes la decisión en ti de poder aplicarlas o no, pues ya en completa libertad, el deber ético es, pues no, ocupar herramientas validadas y preferentemente observaciones puntuales, si es posible, si no, pues al menos psicometría que tenga varias evidencias de validez recientes y aplicadas al contexto, que también lamentablemente en organizacional tenemos muy pocas. Claro, claro. Bien, nuevamente esta parte nos quedamos en la evaluación. También otra manera de, no sé, llamarle etiqueta o a lo mejor este bagaje que se tiene noción de la psicología organizacional, de que cuando llega un psicólogo en las organizaciones, no está haciendo psicología. Lo que según comúnmente se dice es, ok, llegas y ocupas a lo mejor un puesto de contabilidad porque te enseñan a hacer nómina, algunos cursos hay, o a lo mejor también estás en esta área de administración y todo eso. ¿Realmente se hace psicología en las organizaciones? Muy buena pregunta. Yo diría que es contado con los dedos y nos sobran, porque todos esos puestos, o sea, la frase es cierta en contexto, ¿no? Nos faltan personas que realmente hagan algo con la plastilina que se les da de los puestos que se establecen y las actividades que se tienen. Y la oportunidad de hacer psicología ahí está. O sea, por ejemplo, pensemos en el más alejado que es nóminas. La gente dice, yo no voy a aprender nóminas porque psicólogo no me gustan las matemáticas, por eso estoy aquí. Nada más alejado de la realidad. Un, buena modificación conductual, por ejemplo, que apliqué en alguna ocasión fue las personas, bueno, los trabajadores de manufactura no querían tomar turnos extras. Y después sí es su derecho, etcétera, hay que respetarlo, bla, 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 bla. Pero, pues, eso puede comprometer una situación de recorte de personal. Entonces, previniendo riesgos, algo que propuse, me autorizaron y apliqué fue un modelo de aversión a las pérdidas. Entonces, les añadí en el recibo de pago una gráfica en la cual aparecía cuánto estaban perdiendo por no haber solicitado horas extras, cuánto pudieron haber ganado, dicho de otra manera, más amigable, Oh, y aumentó así. Entonces, son cuestiones que no son del otro mundo, no es meterlos a una cajita de cine, no es que sean ratas como la gente tiende a pensar, sino son cuestiones muy simples, igual los cambios de retroalimentación que se dan, cómo se da instrucción a los directivos para mejorar sus habilidades o el estilo de liderazgo, y pues muchos más ejemplos, ¿no? Igual seguridad basada en el comportamiento que hay. Entonces, las oportunidades para hacer psicología están, pero casi no las aplicamos, yo pienso que por dos motivos. Uno, pues carecemos de competencias extra del perfil, es decir, el no saber de nóminas, el no entender conceptos básicos de administración, de presupuestos, de finanzas, de números, de estadística, de ideales también que tienen los negocios, te deja fuera de los procesos de selección o por cultura o por falta de competencias técnicas o hard skills, como también se les conoce, ¿no? Y pues entra normalmente pues el que sí las conoce, que pues, es el ingeniero, el administrador, y pues hay casos donde lamentablemente pues también da pena,
he tenido que dejar fuera a psicólogos del proceso de selección, no en el anuncio, o sea, que no han quedado, o sea, descartados, vaya, después, eh, porque tiene una forma de entrevistar muy ineficiente a veces, o sea, y termino mejor capacitando a un ingeniero o una ingeniera para que pueda entrevistar de una forma mucho más precisa, una entrevista puntual estructurada. Pero le dices eso a muchos practicantes de psicología y no, es que dónde está la historia y cosas así. Y sí se puede, se hace el intento pues para que lo entiendan, pero pues también luego el tiempo es algo que no sobra en ninguna organización. En México no. Es, claro, claro. Esta parte que mencionas, que obviamente las skills que se requiere a lo mejor para quedarse a trabajo y así, sí es un tema muy controversial, ¿sabes? Porque se menciona de que nuevamente esas habilidades a lo mejor no le corresponde al perfil de un psicólogo, pero al final de cuentas, un psicólogo también tiene que aprender a hacer esta parte de las evaluaciones, ya sea con técnicas proyectivas, ya sea con registros conductuales o de cualquier otra forma, pero al final de cuentas sí es un poco de esta chamba del psicólogo, ¿sabes? Y tener en claro el contexto, es que hay que ver cómo, tener bien diferenciado la situación de los medios y los fines, ¿no? Si el medio para poder alcanzar un puesto y proponer una transformación organizacional, no solo en la estrategia, sino en pues el modelo que se va a ocupar para evaluar a los nuevos candidatos, que va a ser algo que va a ayudar a muchas personas, o sea, dejar de ser seleccionados por pruebas predictivas va a evitar muchas situaciones de invalidez en esas evaluaciones, ¿no? Va a evitar tanto falsos positivos como falsos negativos y aumenta la probabilidad de una buena contratación, que significa que pueda rendir en su trabajo, que se mantenga en el tiempo y pues que tenga un fit organizacional, o sea, coincide en valores y cultura también es importante, ¿no? Eh, y pues no también tener muy en claro que pues no hay que, o sea, por ejemplo, a lo mejor si alguien decide aprenderlas así, a lo mejor le terminan gustando, pues entender que la psicología no se basa en preferencias, sino en evidencia. O podrás haber tomado el curso más caro en las pruebas proyectivas, etcétera, para que lo necesitabas para el puesto, pero en el tan pronto tengas que tomar la decisión, tu deber ético es proponer un modelo de evaluación válido y confiable. Ajá. Bueno, ya para cerrar un poco este tema del reclutamiento y selección, ¿qué opinas al respecto de, nuevamente, a lo mejor esas habilidades para un psicólogo que las tenga, pues sí, aumenta mucho su probabilidad de ser contratado, pero también es esa parte de las organizaciones? ¿No sería un poco a lo mejor, digamos, no sé, utópico o a lo mejor que se proyecte para futuro de que ya no sea solamente una persona, sino que sea un departamento, ya que este tenga el contador, el administrador, el psicólogo, y así que cada quien se reparta pues el pedacito del pastel que le corresponde? Sería ideal, coincido contigo, ¿no? Pero actualmente la tendencia es algo que se le llama downsizing, que es tratamos de hacer más chiquitas las organizaciones y entonces lo que pasa por recortes presupuestales primordialmente, ¿no? Y pues la pandemia es un ejemplo de esto. Tenemos puestos duplicados y entonces pues nada más nos quedamos con uno. Y a veces, pues por ejemplo, para no tener a dos auxiliares de recursos humanos, pues le ponemos a uno las funciones de los dos y le pagamos más. Entonces, se ahorra más cuando en realidad, pues a nivel de psicología de la salud ocupacional, que es un área derivada de esta, eh, es algo que resulta ser muy contraproducente porque llega un punto donde pues, la teoría nos dice, ¿no? Por un lado tienes el esfuerzo y por otro tienes la recompensa, pero el desequilibrio se va a dar y en tan pronto se dé el desequilibrio entre estos dos, se genera una situación de estrés laboral que inclusive ha tenido mucha evidencia alrededor de pues 28 países aproximadamente. Estoy hablando del modelo de Sigris. Eh, para predecir, por ejemplo, enfermedades cardiometabólicas. Entonces, sí son situaciones fuertes que estamos teniendo, hay recortes, no todos los departamentos también están listos como para esta diversificación y se busca mucho el perfil generalista, o sea, que haga de todo. Pero ojalá, pues sí, en algún momento pueda hacerlo. Sí, así es.
Y esta parte que mencionas también de optimizar los procesos y a lo mejor ya no tenemos dos personales, sino más uno, pero sí, esta parte contraproducente. Creo recordar hace Si como... creen que optimizan los procesos, pero en realidad están quemando el capital humano que tienen, ¿no? El talento se les va a acabar y tan pronto existe la oportunidad de salirse, pues se va. De hecho, también se están viendo diferencias, por ejemplo, entre las generaciones, ¿no? Con respecto a la permanencia y qué tan predictible es esta. Claro. Entonces, saltan de una a otra organización y pues como en un lado lo tenías con exceso de actividades y eso pues ya ahora lo de experiencia se puede ir a la otra y hasta por un sueldo mayor. Normalmente, por ejemplo, transnacionales. Las transnacionales tienen esas características, pero requieren la experiencia para poder ingresar a ellas. Te comentaba de que sí, es esta parte de que obviamente pues quemas al personal. Creo recordar hace, ya tiene años, yo creo que iba como en quinto, sexto semestre, en un paper decía que, al menos en México, somos de los niveles más altos en estrés laboral. Sí. No, esa parte de, ok, estamos optimizando un poco de los procesos, pero sí estamos esta parte de el personal, vaya. Y también tenemos de los primeros lugares en menos días de vacaciones del mundo. Sí, sí, sí. Bien, ya para continuar un poco, eh, yéndonos no, a lo mejor puede ser por la misma línea de las organizaciones o un libro en general, ¿qué libro recomendarías a los estudiantes de psicología? Eso ya te por esto la dejo a tu criterio, no sé si quieras recomendar un libro de organizacional o un libro de psicología en general, vaya. Mm, yo pensaría que la conducta de los organismos es algo que sí o sí hay que leer y leerlo con detenimiento, con apertura, ¿no? Y también algo pues tan básico como lo es metodología en la investigación de Sampieri y el de Kerlinger, ¿no? O sea, no leerlos con la intención de pasar una materia, de aprobar un examen, sino entender que parte de las competencias que uno asume, idealmente como psicólogo, pero específicamente como analista de la conducta, es el deber ético y científico. Y esto implica que se tenga que entender, pues, qué es lo que se conoce como conocimiento vulgar, ¿no? O doxa, y lo que es realmente conocimiento científico, así como el método para acceder a él. Y pues con esas tres herramientas yo creo que son las bases suficientes para hacerlo. Vale, vale. Retomando un poco, me pasó esta pregunta. En el año 2020, creo recordar, entró en vigor la ley, la NOM 035, evaluación de los riesgos psicosociales y todo ese rollo. No sé si te has tenido la oportunidad de a lo mejor llevar alguna evaluación, ¿consideras óptima esta implementación de ley o en estos años cómo se ha implementado? Vaya, si funciona, ¿no? O a lo mejor hay detallitos que todavía hay que modificarse en esta parte de las organizaciones. Uy, es mi tema de trabajo de grado y se publicó, bueno, estaba desde el proyecto desde el 2016, se publicó en octubre del 2018, de ahí había 2 años para Y cumplir con años la apenas. legislación, la mitad del primer año, la otra mitad el segundo. De hecho, el orden en el que se propuso ya era malo porque el primer año te pedían que tuvieras la política de prevención de riesgos psicosociales y en el segundo la identificación, que es la aplicación de los cuestionarios. Y pues cómo sacas la política, la propuesta de solución a nivel organizacional cuando no has hecho el diagnóstico, no lo has terminado. Entonces, esa fue una inconsistencia grande. O la otra es, las definiciones no están basadas en la teoría. Hay un sinfín de críticas que creo que se pueden revisar varios papers. Uno de ellos, por ejemplo, es Claroscuros de la NOM 035 de la doctora Juanita Patlán, de la UNAM. Eh, ha habido otros intentos con muestras muy pequeñas de las propiedades psicométricas ya de los cuestionarios, ¿no? Ojo como lo estoy diciendo, porque ahí todavía se piensa que las propiedades psicométricas son de los cuestionarios. Actualmente no es así. Actualmente buscamos evidencias de validez de la interpretación que podemos hacer de los puntajes de los instrumentos, de acuerdo a Messi. Y pues bueno, sí me ha tocado hacer varias evaluaciones. De hecho,
Hasta la fecha llevo 46 empresas. Terminé un estudio de 27, donde mi muestra total fue de 4.300 trabajadores y hay pues bastantes inconsistencias a nivel de validez y de confiabilidad con las categorías. Entonces eso trae problemas, por ejemplo, como estemos sobre reportando y subreportando en algunos casos situaciones de un determinado factor de riesgo psicosocial, ¿no? Y pues se propone otra estructura factorial, etcétera, etcétera. Espero que pues el paper pues lo termine pronto, porque la verdad es que pues, por el trabajo no he tenido tiempo, pero pues es la idea, ¿no? Creo que ha sido muy bueno que se haya implementado, porque inicialmente da lugar a los psicólogos, al menos nos nombran en el terreno del campo productivo, pero no se especifica, o sea, esa falta de especificación de que solo nosotros deberíamos poder evaluarlo, Claro, claro, claro. es una carencia impresionante, ¿no? Aunque pues para las acciones de canalización se considera médico, psicólogo, psiquiatra, pero pues aún así no se da el lugar como tal. Y por otro lado también pues mi preocupación grande es, ha habido, o sea, surgió y generaron una cantidad de consultores que lo evaluaban, igual de formación de dudosa procedencia, variopinta y patito, no todos, pero sí ha habido casos, donde les entregan unos informes que de verdad te dan ganas de llorar, preocupación, porque al final de cuentas son decisiones que impactan a la vida de los trabajadores y hacen que las cosas se queden igual o empeoren. Y hay gente que nunca falta, los que proponen de las acciones de intervención, las dinámicas o el plan coach. Entonces, luego, te digo, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me genera una fuente de trabajo el tener que corregir esos informes y termina saliendo hasta más caro. Porque dice, no, pues trabaja con lo que ya está y yo ya no puedo firmar de que estoy de acuerdo con lo que se hizo, porque pues no hay garantía de ello. Pues hacerlo todo otra vez, si quieren. Si no, pues hasta ahí queda. Y varias otras situaciones, pero creo que algo que indudablemente la postura pues, que podamos tener es generar una necesidad de formación y el compromiso en métodos de evaluación e intervención en las organizaciones para que se respete nuestro gremio. O sea, eso sí es lo que hay que asumir. Hay que formarnos constantemente en esto. Ir viendo la evidencia, por ejemplo, de cómo, qué hacer con la carga de trabajo. La gente, o la carga mental, la gente piensa que con la carga mental de trabajo hay que ponerles, me ha tocado escuchar y así al lado de mí, gente que quiere poner, ¿cómo le llamaban a estos ejercicios? Gimnasia cerebral. De verdad, gimnasia cerebral, porque piensan que la carga mental te surge por un problema neuropsicológico cognitivo, bueno, nada que ver. Claro, Y claro. te quieren justificar con un paper ahí, también musicoterapia luego, no, pues es que con la música han estado mejor las personas. Su muestra fue de pacientes con cáncer. Me tocó decirle a un pues amigo, la verdad, porque pues no sé si llamarlo con él, pero ha sido muy, muy variado. Yo creo que lo que nos ha dejado es un diagnóstico de qué es lo que estamos haciendo, tanto bien y mal, todo el gremio. Y eso pues, ya es un avance. Vale, vale. Eh, para continuar, otro tema, inclusive la primera vez, las veces que charlamos sobre este modelo de OBM en Estados Unidos, sobre ¿cómo se llama el modelo? Organizacional, conductual, eh, mis- Significa Organizational Behavioral Management. sí, sí, management ese es. La traducción Exacto. sería más o menos gestión del Gestión, ¿verdad? comportamiento Exacto. Sí, organizacional. sí, sí. Exacto. Ese modelo actualmente ya hay nociones o hay trabajos aquí en México, o por qué consideras que a lo mejor en Estados Unidos ya está implementando, ya no a lo mejor vamos a evaluar esta parte con las predictivas, ahora hay que hacerlo desde esta parte conductual o hay. Bueno, yo creo que, pues, en primer lugar, la respuesta ha sido como histórica, porque pues cuando aquí nos comenzaron a llegar ahí bastantes psicoanalistas, humanistas, inclusive, por ejemplo, de donde yo vivo, el mismo PROM vino por Navaja, y digo, ya es algo histórico y hay que reconocerlo, pero pues no ha sido algo como que haya tenido tanto auge ni recibimiento como cuando vinieron los conductistas, ¿no? Por ejemplo, igual Emilio Ribes en un grupo de clases en la universidad, también me tocó, pero pues estuvo. Este,
ha suscitado como la falta de interés en el área y el desconocimiento, ¿no? Inclusive del propio bien. Pero pues en Estados Unidos la propia denominación, yo creo que tiene que ver mucho también con política pública, ¿no? La propia denominación de los posgrados allá es Master in Science y no bien, o sea, es una maestría en ciencias en gestión del comportamiento organizacional. No es una maestría en psicología, no es una profesionalizante de investigación, ¿no? Master in Science, o sea, es un nivel distinto, nos tiene claro que lo que se hace es tanto ciencia básica como aplicada al cambio de conducta e inclusive, igual en otras universidades como el Florida Tech Institute, eh, te lo mezclan con un MBA, que es un Master in Business Administration, entonces trae como que lo mejor de los dos mundos y pues allá sí como tiene una mayor orientación a dotar a los estudiantes de estas competencias pues, para venderse, ¿no? Acá normalmente terminamos quedándonos como la parte de la ciencia y es muy importante, o sea, primero tener claro eso, pero como hay muchas carencias en pregrado, a veces se tiene que recurrir nada más hasta el posgrado y pues la realidad es que no da tiempo, o sea, no da tiempo de cambiar a una organización multinivel, ¿no? A nivel organizacional, grupal e individual, en lo que buscamos. Y pues también muy importante nunca perder la claridad de que el objeto de estudio de la psicología es la conducta y la conducta es individual, no analizamos grupos. O sea, podemos hacer estimaciones porque lo pide el mercado, pero como tal, nuestro objeto no es hablar, por ejemplo, de que el grupo tiene una mente o que el grupo se pone agresivo. No. O sea, son una serie de configuraciones individuales de la conducta de los organismos pues, agrupados, pero no tenemos que perder ese punto de vista. Y aquí ha sido complicado. Yo creo que más que una falta de formación ha sido pues lamentables también decesos de muchos conductistas. Este año perdimos al doctor Irigoyen, eh, y de los que quedan, pues muchos se han orientado a la ciencia básica y inclusive a veces enseñando la parte aplicada y lo que genera pues es, eh, ¿cómo decirlo? No, la única metáfora que se me ocurre es pues, como alguien que no quisiera reproducirse aunque se vale, eh, pero pues lo que genera es eso, ¿no? La extinción Claro, claro, en sí. el a punto más extremo, ¿no? Y yo lo atribuiría a esos casos. Vale, vale. Pues bien, ya por último, para cerrar esta charla, un consejo que te gustaría compartirle a esos estudiantes, ya sea que van igual en la prepa, en la secundaria y que escuchen por ahí qué es la psicología, o a lo mejor esos estudiantes que van en primero, segundo, cuarto semestre, un consejo sobre la psicología, vaya. Yo diría que si aún así, si les interesa el conocer por qué la gente se comporta como se comporta, asumir que no siempre van a tener una respuesta universal para esto, que la carrera les puede dotar de los métodos para encontrar la respuesta de cada organismo a nivel individual y para también respetar que lo que hagan después con la profesión no se puede basar en sus preferencias, sino que se tiene que basar en evidencia y tampoco en gustos, que se avienten. O sea, que estén dispuestos a aprender, a desaprender y a cambiarse en este proceso. ¿No? Si no, mejor otra cosa. Ahí está administración. ¿No? Por ejemplo, para quien piensa así, que le gustan los cursos de grafología, otras cosas, allá. Ya estamos muy quemados como profesión, como para que tengamos más personas que no quieran hacer un deber ético y científico con los trabajadores, que por sí yo creo que ya son un grupo pues bastante vulnerado en el mundo, ¿no? Y pues todos somos de esos, así que sería lo más solidario. Es, entonces, un reto, pues, digamos, un complicado, difícil, pero al final de cuentas, sí es, interesa un poco sobre la conducta de los organismos, pues sí es una bella profesión, vaya. Sí, la verdad es que sí, o sea, digo, yo nunca voy a olvidar ese momento donde estaba viendo las referencias y sentí esa chispita de, sí está padre la neuro, pero me gusta más pues cambiar la vida de las personas a un nivel individual,
igual de anécdota puedo recordar con una empresa que surtía los gases ahorita en esta pandemia. Un día pues recibí un mensaje donde igual habíamos hecho una evaluación de la NOM y de otros instrumentos pues, más. Este, y me llegó un mensaje de un señor que decía, oiga, disculpe de pasarme este contacto y quería comentarle que si podemos contratar más personal o qué se puede hacer porque pues no hay abasto y la gente se está quedando así, estamos preocupando, etcétera. Y por algo que dirían, pues no es mi problema, soy consultor externo, o los internos dirían, no, pues no se resuelve así de simple. El mero hecho ya de que tengan un canal de voz, pues de sugerencias, un espacio para poder transparentar estos canales de comunicación entre los trabajadores y los tomadores de decisiones, yo creo que pues ya es algo bueno y logra cambios que la verdad es difícil de medir si impactan solo a nivel del bienestar individual, grupal o social en general. Por ejemplo, pues lo de que se está buscando de que tengamos las vacaciones más que 6 días al año, que es un chiste, sino pues, al menos más como trans, etcétera. Así es. Pues bueno, yo creo que ya con esto terminamos. No sé, a lo mejor en un futuro tener otra charla, como te mencioné al principio, de un tema más específico y para seguir conociendo un poco sobre la psicología en las organizaciones. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Andrés, y pues a todos los que escuchan, pues soy libre ahí de contestar cualquier pregunta, comentario, no sé si en los comentarios o por mensaje, pues con todo gusto. Ojalá te haya gustado. Perfecto, así es. Pues bueno, gracias por la charla. Nos vemos luego. Hasta luego.